que marca el Código Civil, pero fundamentalmente con aquellas que compartimos. ¿Cómo vamos a proceder como funcionarios o funcionarias judiciales? ¿Cómo vamos a proceder en las políticas sociales, en la escuela, en las maneras de organizar nuestra vida social con estas nuevas estructuras familiares que aparecen entonces en nuestros contextos? Tenemos que volver a pensar el concepto de familia. El concepto de familia estaba fundamentalmente basado en un vínculo biológico y un vínculo legal. El vínculo biológico era la filiación, somos hijos o hijas de una madre y un padre. El vínculo legal es esa madre y ese padre se casan y por lo tanto establecen entre sí ese vínculo legal a partir del cual otros vínculos legales, como tener cuñados, cuñadas, tíos, tías, suegros, aparecen en el horizonte, y la filiación va a garantizarse por filiación biológica. Esos vínculos subsisten, algunos de estos vínculos subsisten, algunos vínculos biológicos pueden subsistir, algunos vínculos legales también, aunque las parejas pueden ser parejas de hecho, convivientes, y así lo marca también la legislación que protege, por ejemplo, a las mujeres de las violencias. Haya o no haya convivencia, sea un vínculo legal o no legal, está protegida y agrava la violencia de género el vínculo, sea un vínculo de convivencia o no, sea legal o no. O sea que estos modos de establecer relaciones de pareja ya están establecidos, de originar familias ya están establecidos. Pero hay un vínculo que se suponía cuando se dio el debate por el matrimonio igualitario que era antinatural que se unieran dos personas que no fueran un varón y una mujer. Esto también ha tenido una ardua discusión. Incluso en algunas posturas se consideró, bueno, hay que dejar de lado la familia porque es una institución anacrónica. Quiero ir un poco contra esta posición que implica que si la familia es una familia patriarcal, como mencionamos al comienzo, si en la familia hay relaciones de poder fundamentalmente basadas en el género y la edad, y no solo en el género y la edad, hay violencia contra las personas ancianas, violencia contra las personas con discapacidad, o sea, hay violencias específicas que marcan relaciones de poder y de subordinación específicas. Si es un tipo de institución que consideramos anacrónica y violenta, domesticadora de las mujeres, que obliga a determinado tipo de funciones domésticas, de cuidado, etc., entonces arrasamos con la familia. Mi propuesta es concentrar el concepto de familia en un tercer aspecto, que no es el vínculo solamente biológico y legal, que podrían no estar. Alguien puede ser una filiación en una pareja gay o lesbiana que ha tenido entonces genéticamente otra biología a través de donantes, y sin embargo ese vínculo biológico no es lo principal. El vínculo legal no necesariamente es lo principal en el establecer la pareja, e incluso en la adopción alguien puede convivir con el hijo o hija de su pareja y establecer un rol paternal o maternal muy importante sin que esté el vínculo legal. Lo que no puede faltar, lo que realmente es necesario cuidar, proteger, sostener, y por lo cual, desde mi punto de vista, en una sociedad democrática todavía ese núcleo de convivencia, ese ámbito de la familia desempeña un papel muy importante, sobre todo en la primera infancia, es este tercer vínculo, el vínculo de cuidado, atención y afecto en el que crecen y se desarrollan todas las personas independientemente de la orientación sexual o la identidad de género de sus integrantes. No tiene ninguna relevancia para establecer el vínculo de cuidado si las personas son heterosexuales o no, si son cis o son trans, ninguna relevancia. Por eso hablaba de los cambios importantes que estas nuevas leyes establecen en la relevancia de la heterosexualidad y en la relevancia de la condición cisgénero, ser varones y mujeres exclusivamente. Varones y mujeres cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad, corporalidades que coinciden con la expectativa de la asignación de género. Bueno, todo esto es irrelevante. Si vamos a hablar de una familia, vamos a hablar de un contexto de cuidado, atención y afecto. Y eso no se garantiza con un vínculo biológico o un vínculo legal, y no depende de un vínculo biológico o un vínculo legal. Y si fundamentalmente vamos a hablar de la familia cuando existe este vínculo de cuidado, atención y afecto, tenemos que pensar que no necesariamente se da
en el límite más estrecho de las relaciones intrafamiliares tradicionales. Esa familia puede estar compuesta por dos hermanas que cuidan a sus hijos, por una vecina que cuida a sus hijos y a los hijos de su vecina, que a veces está y a veces no está, que está sola frente a la crianza. Es decir, hay modos de ampliar este concepto de familia a esa comunidad de cuidado con la que se cuenta. Contamos con esa comunidad de cuidado, sobre todo en la infancia, para poder vivir, para poder sentirnos protegidos, para poder sentirnos queridos, queridas, querides. Y esto no tiene nada que ver con la orientación sexual y con la identidad de género. Insisto en esto, ni lo garantiza que las personas sean biológicamente varones y mujeres cis, heterosexuales, ni lo garantiza que las personas estén casadas o que adopten formalmente, ni depende de eso. Depende de otras condiciones que son condiciones de valores emocionales que fundan una ética del cuidado en la convivencia que después trasciende al mundo social, al mundo político. Y las instituciones tendrían que ser parte de este vínculo de cuidado. Tendríamos que pensar que una política del cuidado es una política que extiende a la sociedad estas relaciones de, sobre todo, mirar por las necesidades de quienes tienen más precariedad por falta de condiciones económicas, por dificultades de discapacidad, de edad, de abandono, de necesidades específicas. Entonces, la sociedad misma tendría que ser una sociedad de cuidado. Los funcionarios y funcionarias deberían desarrollar una empatía, una responsabilidad con esta ampliación de la condición de cuidado. Pero me parece que si vamos a pensar en un núcleo de convivencia, lo que hace indispensable ese núcleo de convivencia es este vínculo de cuidado, atención y afecto. El resto puede modificarse, pero esto es realmente indispensable, sobre todo para la supervivencia de los niños y las niñas en la primera infancia. Algo de esto digo acá, las conformaciones familiares pueden ser muy diversas y no siempre cumplen con esa importante función de cuidado. Sabemos que si pensamos en el abuso sexual infantil o pensamos en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el primer lugar de peligro es la propia familia. Y esto es algo que horroriza. Horroriza que ese indispensable espacio de cuidado y amor sea el lugar donde les vulneran los derechos, donde no se los abandona, o donde se los abusa, o donde se los violenta. Las conformaciones entonces pueden ser muy diversas y no siempre cumplen su importante función de cuidado. Considerar a la familia como el bien social a tutelar, o sea, ¿qué es lo que tiene que cuidar la justicia? ¿Mantener a la familia unida? ¿O el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia de cada uno de sus integrantes? Es muy común que ante conflictos de familia la justicia diga hay que recomponer la familia, hay que revincular, aunque la persona haya sido, el varón haya sido denunciado por abuso, igual lo vamos a revincular, porque la familia se tiene que mantener unida. ¿Qué tiene que hacer la justicia? Cuidar que la estructura social a tutelar sea esa estructura de convivencia, o cuidar que cada persona tenga una vida libre de violencia. Entonces, considerar a la familia como el bien social a tutelar, sin tener en cuenta que las familias pueden constituir entornos hostiles, se opone abiertamente a la protección de derechos de sus integrantes, sobre todo en el caso de niños y niñas. En ningún caso puede pensarse que la preservación de vínculos violentos puede ser beneficiosa para quienes componen un grupo familiar, en particular para los y las niñas que son testigos directos de estas situaciones. Esto merece que lo expliquemos un poquito. Hay formas de violencia directas ejercidas contra niños y niñas, pero hay consenso en considerar que un niño o una niña que son testigos de la violencia ejercida sobre uno de los miembros de la familia, en general el padre sobre la madre, el ser testigo de esa violencia ya configura un modo de violencia. Y además es un aprendizaje de que las resoluciones de conflicto son de más fuerte hacia el más débil, sometiendo su voluntad. Además de ser esta ejemplificación y este aprendizaje que después va a producir un gran daño en la reproducción de las formas de violencia sociales, etc.,
En sí mismo, el asistir a la violencia es un modo de violencia, por lo cual, si hay una pareja violenta, de ninguna manera se debe decir, no hay que excluir a ese varón del hogar porque los niños necesitan un padre. Sí, necesitan un padre no violento. Entonces, cuidemos la integridad, protejamos a niños y niñas, escuchándolos, prestando atención a sus testimonios, dándole crédito a su palabra, es decir, tomando en serio la palabra de niños y niñas. Hay algo realmente criminal dentro de las aplicaciones, a veces de la resolución de conflictos familiares por parte de la justicia, que es aplicar lo que se llama SAP, síndrome, un falso síndrome que tiene que ver con la idea de que las mujeres llenan la cabeza de sus hijos e hijas con falsos relatos para vengarse de los varones o para sacar un provecho económico en los juicios de divorcio. Esta idea falsa de que las mujeres mienten para el propio provecho y llenan la cabeza de los hijos para mentir, para perjudicar a los varones, es algo que con distintos nombres se pone en funcionamiento muchas veces en la justicia y que no debería existir. Cada sujeto tiene que ser escuchado, escuchada respetuosamente y darle crédito a la palabra de niños, niñas y al testimonio de las mujeres, sobre todo en los casos de violencia y de abuso. Y sin embargo, la justicia muchas veces establece una diferencia dentro de los testimonios. Hay cambios enormes en la conformación de las familias. Frecuentemente se asume que las familias son organizaciones basadas en el amor. Sin embargo, son instituciones jerárquicas y en el modelo patriarcal el padre tiene más poder y derechos que el resto de sus miembros, esposa e hijos e hijas. Hasta hace poco tiempo esto estaba consagrado en las leyes de familia y fue cambiando a partir de reformas en los códigos civiles que fueron impulsadas por los movimientos de mujeres a lo largo del siglo XX. Pensemos que los últimos cambios en el Código Civil, recién allí participaron mujeres en la redacción del código, porque previamente nuestros códigos, el civil y el penal también, eran códigos redactados por varones, varones androcéntricos, como dijimos al comienzo, es decir, varones privilegiados, que reemplazaban lo que suponían que eran las necesidades de las mujeres por lo que ellos describían como necesidades de las mujeres. Y las ponían bajo una tutela que era una forma de tutela que no les daba autonomía en su manera de tomar decisiones. La idea es que una cosa es la protección que le debemos a niños y niñas y a todas las personas que por algún motivo están socialmente desventajadas, pero la protección nunca se tiene que tomar como precio la autonomía. Es decir, pensar que para proteger tengo que tutelar, tengo que decidir por el otro o la otra, es algo que es un paso que no debe darse. Esto es muy frecuente con las infancias y es muy frecuente también con las personas con discapacidad. Por eso insisto en que vamos a hablar de diferencias de género, pero tenemos que tener siempre presente que hay otras diferencias que también nos ponen en relaciones de subordinación y en relaciones de distancia con respecto al cumplimiento de nuestros derechos. En el caso de la discapacidad, hay una convención sobre las personas con discapacidad que indica que las personas pueden elegir su proyecto de vida y el Estado les tiene que dar un sistema de apoyos. Ese sistema de apoyo facilita que puedan realizar su proyecto de vida, pero el Estado no tiene que limitarle los proyectos de vida. Por ejemplo, asistí a un caso en el que una mujer ciega había tenido un hijo y la justicia se lo había sacado y lo había puesto en un hogar porque decían que como era ciega no lo iba a poder crear, no lo iba a poder criar. Lo que el Estado tenía que hacer era darle un sistema de apoyos para que con su ceguera pudiera superar las dificultades de su proyecto que era tener un hijo. Luego tuvo otro, lo crió y aún así, criando ese hijo, no podía recuperar su primer hijo que había sido institucionalizado por una falsa idea acerca de que el Estado debe tutelar y considerar esta persona no está en condiciones, por lo tanto le saco al hijo y lo pongo en un hogar y va a estar mejor en ese hogar. Cosa que sabemos no es así. El tema de los hogares de infancia es un tema aparte que si quieren en la discusión podemos tratarlo.
Hasta hace poco tiempo, entonces, esto estaba consagrado en las leyes de familia, pero con la intervención de muchas experiencias de mujeres. No se trata de poner mujeres solamente para poner un número y una paridad. Se trata de incorporar otros puntos de vista, otras experiencias, otras necesidades. Quiero que pensemos en algo. Se consagró la paridad en política, todavía no la logramos, porque tanto en el 2019 como en el 2021, en las elecciones, las estrategias de los partidos políticos, por ejemplo, encabezar todas sus listas con varones, hicieron que no llegáramos al 50%. No llegamos todavía al 50%, a pesar de que la ley tiene ya sus años, es una ley del 2018. Pero lo que nos garantiza la intervención entonces más paritaria en las legislaturas, en los lugares de representación, lo podemos medir con la ley de cupo. La ley de cupo es de los años 90 y solo cuando hubo un 30% de mujeres en los cargos legislativos y 30% es quienes trabajan en teoría de las instituciones consideran que cuando hay muy pocos sujetos diferentes, la institución lo que hace es tomar, absorber, digamos, esas diferencias y preservar la identidad institucional. Para poder cambiar la institución tiene que haber una masa crítica. Había un eslogan cuando se discutía la ley de cupo que era: una mujer en política cambia a la mujer, pero muchas mujeres en política cambiamos la política. Y esto no era solamente un eslogan, era: si una mujer es la única en llegar a un cargo, sus acciones van a ser parecidas a las de los varones en esa función, porque son los modelos que hay. Pero si muchas mujeres entramos a una institución, vamos a empezar a discutir las reglas y no solamente a tratar de cumplir los lugares como los lugares ya están definidos. Algo de esto ha pasado en la política y solo cuando un cupo del 30% de mujeres en los últimos 25 años ocupó las bancas, comenzaron a hacerse leyes que afectan de manera directa las corporalidades de las mujeres. La ley de salud sexual y reproductiva, la ley de violencia, la ley de trata, la ley de acoso sexual, la ley de parto humanizado, la ley de lactancia, la ley de aborto, leyes que tienen que ver con las corporalidades de las mujeres. ¿Que no tenían cuerpo los ciudadanos antes? Sí, pero eran todos cuerpos de varones. Entonces legislaban como si fuera para la humanidad y parir, amamantar, abortar no le pasa a la humanidad, le pasa a un segmento de la humanidad. Entonces, solo cuando esas experiencias fueron incorporadas en la representación, esos intereses se transformaron en leyes y en aperturas con respecto a los derechos. Y esta es una de las muestras. El hecho de que haya habido mujeres en el Código Civil, activamente trabajando en la reforma del Código Civil, incluyó cambios que beneficiaron muchísimo la autonomía de los sujetos dentro de la familia y sobre todo el tratamiento vinculado con la filiación y vinculado con los derechos de la infancia. Hay muchos tipos de familias. La familia nuclear, un varón, una mujer y los hijos. La familia monoparental o monomaternal, que hay un solo jefe o jefa de hogar, solo con sus hijos. La familia adoptiva, cuando hay adopción, ya sea de ambos miembros con respecto a un niño o una niña, o de uno de los miembros por el hijo o hija del otro. La familia ampliada, cuando además de la familia nuclear vive algún otro pariente, la tía, el primo, la abuela. La familia homoparental, dos varones, comaternal, dos mujeres, o formas de familia diversa con distintos tipos de convivencia. Digo esto porque no es que el matrimonio igualitario en el 2010 vino a romper el modelo de familia que era nuclear. Ya para cuando apareció el matrimonio igualitario, todas estas formas familiares estaban y no hay más que ver los censos para darse cuenta que, por ejemplo, hay una enorme cantidad de hogares solo a cargo de mujeres. El próximo censo nos va a revelar nuevos números acerca de cuántas mujeres son ellas solas, cabeza de familia a cargo de sus hijos. Y esto es una responsabilidad enorme que no siempre es contemplada por las políticas públicas que debieran proteger entonces mediante subsidios. Bueno, está por supuesto el subsidio para maternidad, pero que es insuficiente. ¿De qué manera podemos proteger estos hogares que están fundamentalmente formados por mujeres? La asignación universal por hijo, aunque no es universal, pero esa asignación
permitió una mayor capacidad de crianza para estas mujeres que fuera del ámbito de trabajo, en informalidad, con peores salarios, además quedaban solas en la crianza de sus hijos. La filiación, lo expliqué antes, es por maternidad o paternidad biológica, maternidad o paternidad por adopción, y maternidad o paternidad por el uso de nuevas tecnologías reproductivas. Aparece entonces ese concepto que mencionaba antes, que es el concepto de voluntad procreacional. Una de quienes más trabajaron este tema en el Código Civil fue Nelly Mijarsky, especialista en derechos de la infancia, y ella habla justamente en un artículo donde habla del impacto del Código Civil y Comercial en instituciones del derecho de familia, es su especialidad. Ella dice, el estudio de la maternidad-paternidad se ha corrido completamente del eje de la biología hacia el de la voluntad como el elemento central para la creación de vínculos filiatorios. Miren cómo, claro, lo que llega a un litigio o lo que llega a un estudio jurídico para permitir, por ejemplo, que se realice una tecnología reproductiva, es, queremos ser madres o padres, y no somos espontáneamente, naturalmente, madres o padres biológicos por diversos motivos. Entonces, ese querer, esa voluntad se sobrepone, se prioriza con respecto a la maternidad o paternidad biológica. Esta voluntad procreacional es diferente de la voluntad parental, mediante que, en tanto que en la primera, el fin último es la procreación, más relacionado con las ciencias biológicas. Es decir, la voluntad procreacional es tener hijos biológicos propios, mientras que la voluntad parental se puede resolver con la adopción, porque la finalidad es la de ahijar, convertirse en madre o en padre. Esta voluntad procreacional, esta voluntad de filiación biológica, esta voluntad se pone por encima de la identidad biológica al punto de poder usar gametos de otras personas, óvulos, espermatozoides, o incluso la capacidad de gestar de otra persona con el fin de asegurar esa voluntad, que se realice esa voluntad de la procreación. Algunos problemas, algunos desconciertos, algunas novedades que resultan difíciles de asimilar culturalmente en relación con el nuevo Código Civil. El Código Civil ha estado apoyado en un principio que dice mater semper certa est. La madre siempre es cierta, la madre siempre se sabe cuál es. ¿Cuál es la madre? Bueno, la que gestó y parió un bebé, esa es la madre. Entonces, ya la maternidad por adopción decía, bueno, la madre puede ser también quien adopta, no necesariamente quien ha gestado y parido. Ahora veamos que esta idea de que la madre siempre es cierta es una idea que estalló. El Código Civil legitima por lo menos 4 maternidades posibles. Hay una maternidad biológica que tiene que ver con cuando se analiza el ADN, de quién es el ADN, es decir, quién puso el óvulo. Pero ese óvulo puede ser donado. La maternidad biológica depende del ADN. La maternidad gestante depende de quién va a gestar y parir. Pero en el caso de subrogación de útero, esa persona que va a gestar y parir no necesariamente es la que puso el óvulo. Una tercer madre que es la que pone la voluntad procreacional. Yo quiero ser madre, pero mis óvulos no sirven, pido óvulos de donante y además contrato a alguien para subrogar esa gestación, pero soy la madre porque tengo voluntad procreacional y es prioritaria. Entonces, esa madre por voluntad procreacional es una tercera madre. Y finalmente, esa madre por voluntad procreacional podría por matrimonio igualitario estar casada con otra mujer. Entonces, hay 4 madres posibles. Una que es la que tiene, 2 que tienen voluntad procreacional, una que es gestante, otra que es la que donó su óvulo y es la responsable del ADN. Por lo tanto, de ninguna manera la madre siempre es cierta. Antes en el Código Civil la madre era así, hasta lo que podía ser dudoso era el padre, pero hasta que aparece el análisis de ADN para mostrar la paternidad. ¿Qué lugar tiene la paternidad demostrada por un ADN cuando la voluntad procreacional tiene prioridad por sobre los datos biológicos? O sea, la cuestión de la vigencia del principio, el principio perdió vigencia. De ninguna manera la madre es siempre cierta y el padre sigue también siendo incierto. Está el problema de donación de gametos. El problema de donación de gametos tiene que ver con si esa donación
va a ser anónima o no, si va a ser de una persona conocida o va a ser de una persona desconocida. El hecho de que sea conocido o desconocido puede traer después consecuencias, me voy a referir a eso luego. La donación de gametos es distinta en el caso de una mujer y en el caso de un varón. En el caso de un varón, con 10 minutos, una revista y un frasquito, el señor se hace donante de semen. En el caso de una mujer hay que hacer un tratamiento de hiperestimulación ovárica, hay que con una operación de laparoscopía sacar los óvulos que están maduros, en general se sacan varios, y se mantienen, algunos se implantan para hacer inseminación, gestación in vitro, algunos se congelan, pero entonces quienes donan gametos, no da lo mismo ser un varón o una mujer. ¿Esa donación es a título gratuito o es rentada? Bueno, muchas veces es rentada, sobre todo en las mujeres. Ahora, ¿cuál es el efecto que puede tener sobre el cuerpo de una mujer ser donante de gametos? Las mujeres, muchas veces en situación de pobreza, venden sus óvulos como parte de una manera de explotar su propio cuerpo, que es lo único que tienen. No solo en la prostitución, también en la donación de óvulos. En la ciudad de Buenos Aires hay 2 clínicas de donación de óvulos. Hay un principio por el cual, y no hay regulación, no hay una regulación importante sobre este tema de la donación de gametos y de las técnicas de reproducción asistida, de la gestación por sustitución, etc. Entonces no hay mucha manera de asegurar que las mujeres pobres o los varones pobres no se conviertan en donantes de varones y mujeres ricos, que van a utilizar como recurso, como una mercancía, los cuerpos de otros sujetos, particularmente de las mujeres. En estas 2 clínicas se sabe que no se pueden donar óvulos antes de los 6 meses, por esta cuestión de la hiperestimulación ovárica genera un engrosamiento del endometrio, puede ser un daño para la salud de esa mujer volver a someterse a un tratamiento de hiperestimulación ovárica antes de los 6 meses. Sin embargo, cada clínica lleva el registro, pero no hay un registro externo que mire qué pasa en las 2 clínicas. Entonces las mujeres pobres van cada 3 meses a una clínica y cada 3 meses a otra. ¿Qué es lo que ocurre? La clínica A se garantiza que esa mujer antes de los 6 meses no vuelve a ser donante de esa clínica. Pero cuando le hace un análisis a esa mujer, ve que el endometrio está engrosado, ve que todavía no pasaron 6 meses, porque fue donante en otra clínica. Pero como en esa no fue donante antes de los 6 meses, está cumpliendo su propia regla en esa institución. Faltan controles en relación con la donación de gametos y falta también un control porque cuando hay subrogación de útero, el siguiente tema, no está en el Código Civil, no está entre las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, hay muchos casos que han llegado legitimados a la justicia por parte de estudios particulares que se encargan de mediar para que haya este vínculo entre oferente y contratante de esta subrogación. Se hacen determinados términos, se supone que no tiene que ser a título oneroso, pero sin embargo, como digo, lo más habitual, y esto se ha visto incluso internacionalmente, donde se instalan clínicas que son como granjas de reproducción asistida, donde de un país van a otro a solicitar esas gestaciones en la India, en Ucrania, en Guatemala, hay también, hay varios países, en Rusia, hay varios países que han transformado como parte de sus ingresos económicos las gestaciones de mujeres a favor de terceros. Entonces, esta cuestión de la subrogación de útero exige, además, la renuncia a ciertos derechos individuales de las mujeres. Por ejemplo, si está gestando para un tercero, se le puede imponer que no tome alcohol, que no se drogue, que tenga cierto tipo de dieta, que haga cierto tipo de ejercitación, porque está produciendo un bien que va a ser apropiado por ese tercero, como una mercancía. Entonces hay unos derechos del consumidor. El consumidor le dice cómo tiene que pasar esos 9 meses. Además, el óvulo con el que se gesta no es el óvulo de la propia mujer, precisamente para que esa mujer, al momento de parir, no pueda reclamar esa criatura.
No puede decir es mi hijo porque lo acabo de parir y tiene mi ADN, que sería una manera de demostrar su maternidad. Entonces, para evitar esto y evitar la enajenación de aquello en lo que se ha invertido, los gametos son de una mujer y el útero es de otra. Entonces, hay ahí una cuestión de explotación de los cuerpos de las mujeres muy compleja, que es muy difícil equilibrar y decir, bueno, la justicia va a intervenir para que no haya explotación. La explotación se produce. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con que, yo dije antes, no solo estalló el concepto de maternidad, porque hay 4 maternidades posibles, sino por otra complejidad que tiene que ver con que no solo las mujeres somos capaces de gestar y parir, también son capaces de gestar y parir los varones trans, que mantienen su genitalidad y por lo tanto su capacidad de gestar. Y en nuestro país ya ha habido casos de, lo llamaríamos maternidad o paternidad. Si es un varón va a figurar como padre. Sin embargo, es quien ha gestado y parido. Y ahí aparecen algunas dificultades legales. Acá hay un ejemplo del primer varón trans que gestó un bebé. Él está casado con una mujer. La mujer no podía gestar, entonces decidió gestar él, suspendió, estaba haciendo un trabajo de hormonación, lo ven porque tiene barba, pueden ver que tiene barba y bigotes. Se había hecho una operación para sacarse los pechos como parte de su expresión de género, así como una mujer trans puede hacerse una operación para ponerse pechos, un varón trans se hace una operación para sacárselos, él para masculinizar su aspecto, ella para feminizar su aspecto. Estos caracteres sexuales secundarios son parte de las intervenciones que suele haber. Pero como mantuvo su útero, mantuvo su capacidad de gestar, entonces decidió ser él quien gestara a su hijo. Y tuvo en realidad una segunda gestación, un segundo hijo, una segunda experiencia de mapaternidad. No sé cómo la llamaríamos, porque fíjense lo que ocurrió. Un varón tiene un hijo con su pareja y él figura como padre. Entonces, ¿qué licencia le dan? ¿Le dan 3 meses de licencia porque ha gestado y parido? ¿O 45 días de licencia? ¿O le dan 2 días de licencia para que anote a su hijo o hija en el registro civil? Bueno, hay que repensar el sentido de las licencias. El sentido de las licencias es biológico, es para que las mujeres se recuperen biológicamente y amamanten. Bueno, ese varón trans no va a amamantar porque se ha sacado las glándulas mamarias, pero ha gestado y parido y debe tener seguramente una recuperación biológica, pero la adaptación a la nueva estructura familiar la tiene que hacer toda la estructura familiar. Si el sentido es que nos readaptemos a la estructura familiar, madres y padres, copadres, comadres, todo el mundo debe tener la misma licencia para volver a estructurar esa familia. Esa paridad en la licencia de varones y mujeres daría más responsabilidades en el ámbito doméstico, en el ámbito de crianza, compartir las responsabilidades de cuidado y además daría más igualdad laboral, porque en general a las mujeres no se las contrata porque en algún momento se van a embarazar y a veces en la entrevista laboral le preguntan, ¿pero usted piensa tener hijos? Es decir, que a veces es difícil para las mujeres sustraerse de esa función maternal y se va a embarazar y va a pedir licencia, y esto es contabilizado y prefieren un varón porque el varón no significa esa pérdida de tener que darles licencia o días libres porque ellas se hacen cargo del cuidado y van a pedir días cuando el hijo esté enfermo o lo que fuere. Entonces, la paridad en las licencias es deseable en esta nueva conformación de los roles de género para una sociedad más justa, una sociedad donde los roles de cuidado se distribuyan y las habilidades de cuidado se distribuyan. El Código Civil dice que la filiación puede ser por adopción, puede ser biológica o puede ser por tecnologías reproductivas, pero que no puede haber más de 2 progenitores. Pueden ser un varón y una mujer, 2 varones, 2 mujeres, una trans, una cis, eso no importa, pero solo 2 progenitores. Sin embargo, ya tenemos varios casos de triple filiación. Este fue uno de los primeros casos. Hubo uno en la ciudad de Buenos Aires, este fue en Mar del Plata. 2 mujeres habían tenido un bebé, pero ese bebé, en lugar de con un donante anónimo de semen, lo tuvieron con un amigo de la pareja. Y ese amigo de la pareja generó una relación afectuosa. Miren lo que es la mirada de ese varón con ese niño, que no es su hijo
en un sentido legal, porque legalmente por la tecnología reproductiva él no tiene ningún vínculo, solo donó su semen. Sin embargo, él pidió hacerse cargo de la responsabilidad paterna con ese niño. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad materna? Como el registro civil seguía siendo bastante machirulo, la mujer anotaba al hijo como propio, como madre, la otra mujer también se anota como madre. Y resulta que en el registro civil un padre puede ir en cualquier momento a reconocer a su hijo y que la mujer ni se entere. O sea, él no lo quiso reconocer cuando nació, pero después de unos años se arrepintió y entonces va y lo reconoce como propio. Él va al registro civil, este hombre va al registro civil y se anota como padre de este hijo. Y en el registro civil, acá representado por un funcionario que estaba en campaña, entonces quiso salir en la foto, verán la foto, ¿no? Tiene que ver con una campaña política. En este registro civil se acepta la triple filiación. Las dos mujeres que son las madres, el hijo, que es hijo por tecnologías reproductivas de esas dos madres, y el donante, que entonces se hace responsable de cuidar a ese niño, de a quien ese niño va a heredar, porque va a tener derecho a herencia, que él va a tener derecho de visita si esa familia se separa, bueno, todas las obligaciones y todos los derechos que tienen que ver con la paternidad, ese niño y ese padre lo van a tener. Y es una triple filiación. Si esta pareja le hubiera recurrido a la justicia, en lugar de ir al registro civil, le habrían dicho que no, porque solo puede haber dos progenitores, en este caso dos mujeres. Pero como no fue a la justicia, sino que fue al registro civil y se anotó, y las normas del registro civil todavía no se habían adaptado, entonces hay casos ya de triple filiación. Hace unos pocos días hubo un fallo judicial muy interesante de una triple filiación que no era por donante de en tecnologías reproductivas, donante de semen, sino que tenía que ver con que un niño que había sido adoptado por la pareja de su mamá, es decir, una de las condiciones de adopción legales, aparece el padre biológico que se quiere hacer cargo, pero el niño ya estaba adoptado por este hombre. Ahora el chico quiere tener a los dos padres y le pide a la justicia que se le acepten los dos padres. El padre que lo crió, al quien él quiere, porque es su padre adoptivo y su padre de crianza, con el que tiene una convivencia amorosa y al que quiere mucho, y quiere también recuperar ese vínculo biológico con ese padre que apareció tardíamente, reconociéndose padre en su vida, pero con el que también quiere tener un vínculo. Y la justicia lo aceptó. Es decir, la justicia aceptó una triple filiación en un modelo que está por fuera del Código Civil, donde convive el padre adoptivo y el padre biológico. Estamos en una época de cambios, es decir, que hay un Código Civil nuevito, flamante, pero la realidad pasa por encima todavía de esos cambios, aunque sean cambios muy numerosos. Quiero decir un par de cosas en relación con la diversidad y la educación sexual integral. La educación sexual integral sigue siendo binaria. Esto es una lámina, como verán, del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Una de las cosas que se presentan es cambios que se sienten y se ven. ¿Cómo pasa alguien de ser niño o niña a ser adulto o adulta? Una niña se va a transformar en adulta, un niño se va a transformar en adulto. ¿Siempre una infancia de una niña va a terminar en una mujer adulta? ¿Siempre una infancia en un niño va a terminar en un varón adulto? ¿O puede haber cambios no binarios que hagan que la adultez de ese niño o de esa niña termine en una identidad de género no binaria o diversa? ¿Podríamos pensar que hay niñas con pene y niños con vulva? En nuestra educación sexual integral todavía estas cosas no están incluidas e incluso hay mucha resistencia a incluirlas. En España hay toda una campaña de educación sexual no binaria que implica enseñarles a las infancias que la corporalidad no determina el género y que entonces sus identidades de género se van a ir formando a lo largo del tiempo, muy probablemente, en la mayoría de los casos, en coincidencia con su corporalidad, con su sexualidad, pero con no necesariamente una corporalidad que no se adapte al género que presuntamente le corresponde por su genitalidad, es una sexualidad o una identidad de género que no deba ser admitida, que no deba ser legitimada
que no pueda ser vivida con naturalidad, con ejercicio de todos sus derechos. Hablar entonces de las identidades de género no binarias dentro de la educación sexual integral es algo que todavía no se hace, que falta. Hay un libro muy hermoso y ahora se ha hecho una película, el libro se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es un diario que lleva la mamá de una niña, que fue la niña más pequeña en ese momento en el mundo, inclusive, en obtener su legitimación, su identidad de género, una nena que se llama Luana, en su momento fue conocido como el caso Lulú, donde mellizos nacidos y asignados como varones, una de estas criaturas comienza a reclamar para sí misma la identidad femenina desde muy chiquita, y una de las primeras cosas que dice es, yo nena, yo princesa, o sea, ella se quería identificar de los personajes que veía en los dibujos con la que llevaba el vestido, con la que llevaba la corona, con ese personaje femenino, con un nombre femenino, quería llevar el pelo largo, es decir, toda la expresión de género que tiene que ver con la feminidad. Entonces, hacía este reclamo y pasó por un tratamiento psicológico donde trataron de prohibirle estas cosas, cortarle el pelo, cerrar el ropero de su madre con llave, no permitirle cambiar su nombre, como una censura tratando de orientar su masculinidad como si fuera una patología que quisiera ser una niña. Y esto fue muy cruento, generó unas conductas de mucho sufrimiento, hasta que la madre vio que su hija sufría y dijo, este no puede ser un buen camino, un camino que la hace sufrir, que le da fantasías de mutilación, etc. Y comenzó a hacer otro tipo de consultas que la condujeron a reclamar su identidad de género siendo muy chiquita, y fue entonces este caso de la primera niña, en ese momento tenía 6 años, en obtener su documento nacional de identidad con un cambio en la identidad de género. Son cosas que tenemos que prestar atención. Yo sé que en esta enorme cantidad de personas que hay acá puede haber docentes, y la responsabilidad de docentes en el aula es una responsabilidad enorme, porque es donde en general se expresan estas dificultades, por ejemplo, vinculadas con el abuso o con la violencia, y donde también se expresan estas preferencias que van mostrando por ciertos juguetes, por ciertos roles, su conformación de identidades de género, y tenemos que intentar desde el aula no proceder de manera binaria, no separar qué cosas son para varones y mujeres, no censurar cuando alguien elige un juguete en lugar de otro, un rol en un juego en lugar de otro, tratar de ser flexibles y receptivos en esta posición de cuidado, en esta posición empática, en esta posición responsable con las infancias, que son infancias que merecen tener un desarrollo saludable. Lo cual implica, entre otras cosas, que tenemos que hablar de infancias trans, que ser cis o trans no es solo de personas adultas. Violeta Alegre, que es la responsable precisamente del área de diversidad en el Observatorio de Género en la Justicia, que yo dirijo en el Consejo de la Magistratura, dice, a las personas trans nos imaginan siempre adultas. También nos imaginan en ciertos momentos y espacios. O sea, cuando hablamos de una travesti o una trans, ¿qué es lo que entra en el imaginario de las personas? La noche, la calle, las llamadas zonas rojas. Aparecemos en las secciones policiales de los medios de comunicación, en noticias estigmatizantes o como bufonas en la televisión. En la libidinosidad, donde fuimos colocadas como identidades cloacalizadas, o sea, puestas como cloacas, donde va todo aquello que es malo se va a depositar en esa subjetividad, en el lenguaje del activista travesti Loana Berkins. El mundo hace una lectura de nuestras vidas en la que lo que se registra es nuestro cuerpo, nuestra performatividad, lo que aún sigue provocando abyección, pánico moral, sin tener ningún tipo de registro de nuestras experiencias vitales. Perdón, son muchas horas de dar clase. Violeta Alegre se está refiriendo a que es necesario escuchar la palabra de las niñeces trans, escuchar lo que piden, escuchar lo que sueñan, escuchar lo que ansían, escuchar lo que quieren. Y no pensar que solamente la condición trans se va a dar en una persona adulta en un sistema prostibulario. No necesariamente una travesti o una trans tiene que ser alguien en prostitución. De hecho, Violeta Alegre es una profesional que trabaja en la justicia.
Cuando hablamos de cupo laboral trans, hablamos también de terminar con ese estigma, de pensar que una persona trans es el depósito de todos los males sociales. Ese prejuicio, ese rótulo, y pensarlos en su infancia, es pensarlos en un momento en que las personas adultas nos tenemos que hacer responsables de esta infancia. Quienes estamos cerca en la crianza, quienes estamos cerca en la educación, quienes estamos en la función pública de la cual dependen las áreas de infancia, y en general quienes estamos en ese mundo adulto que tiene que actuar como una extensión en el mundo del cuidado. Gabriela Mansilla es la mamá de Luana, de esta primera niña trans que obtuvo su documento, y en una entrevista que Violeta Alegre le hace a Gabriela, que escribió este libro, Yo Nena, Yo Princesa, el libro Yo Nena, Yo Princesa termina cuando Luana obtiene su DNI, y Gabriela Mansilla pensó que ahí terminaba la lucha. Ahora que tiene su DNI, ya está el reconocimiento de la identidad. De ninguna manera, ahí empezaban otras luchas. Y Gabriela dice, yo estoy tranquila de que mi hija se sabe trans, se quiere, se ama y no tiene conflicto con su cuerpo. Pero el día de mañana, cuando ella quiera borrar sus caracteres de la pubertad y decida intervenir su cuerpo, con cirugías, hormonas o lo que quiera, la voy a acompañar. Y sé que va a venir más por una exigencia de la afuera. Yo lucho por algo que no sé si mi hija llegará a disfrutar, pero al menos vamos a dejar un mensaje para y por las futuras generaciones. Que tengan trabajo, educación, que alguien las quiera realmente. Tener un DNI aún no les salva de nada. Por eso necesitamos el cambio cultural. Es decir, muchas adolescencias, en este momento Luana está entrando en la adolescencia, esta entrevista fue de hace unos años, muchas adolescencias, niños o niñas trans al llegar a la adolescencia, se hormonan para no desarrollar caracteres sexuales secundarios. Varones trans, niños trans para no desarrollar pechos, niñas trans para no desarrollar una distribución del vello corporal determinada, el grosor de la voz, etc. O sea que hay intervenciones muy tempranas sobre los cuerpos que tienen, o las cirugías, directamente las cirugías de cambio de sexo, que tienen que ver con no mostrar una corporalidad que choque con el binarismo. Es tan fuerte el binarismo cultural, social, la expectativa con respecto a las corporalidades, que muchas de estas intervenciones en los cuerpos no tienen que ver estrictamente con lo que soy y el deseo de tener un cuerpo de determinada manera, sino la necesidad de aceptación, la necesidad de amor, la necesidad de integración, de no discriminación. Y entonces adquirir aquellos rasgos que minimicen la posibilidad de ser segregado. ¿No tendríamos que hacer un cambio cultural más inclusivo en lugar de sacrificar cuerpos en función de esa inclusión? El esfuerzo no lo tendríamos que hacer las personas que ya estamos en un sistema de inclusión y que ponemos muchas veces las barreras para aceptar estas diversidades. Quiero que lo pensemos, porque hay muchas intervenciones tempranas sobre las corporalidades que están habilitadas por la Ley de Identidad de Género, pero que no se hacen porque la persona quiere profundamente cambiar su cuerpo, sino que sencillamente quiere ser aceptada. Violeta Alegre dice algo muy hermoso en este texto, ser amado, amado, amade, para amar. Dice, las palabras de respuesta de Gabriela me resuenan, me llevan de viaje por mi propia historia. A mi cuerpo lo empecé a amar gracias a que fue amado, deseado y aceptado. Y no por un hombre, sino por la primera institución que nos debería abrazar, la familia. En mi caso, mi madre fue quien hasta sus últimas horas me acariciaba el cabello y me decía, qué linda que estás. Gracias a esos momentos pude seguir viviendo. Gracias a esos momentos me amo, amo y permito que otros lo hagan. Entonces, el fundamento de la aceptación está también en ese entorno amoroso. Vuelvo al concepto de familia, vuelvo al concepto de cuidado. Esto ya lo comenté, los cambios en la identidad de género antes y después de la ley. Antes de la ley había una patologización, la disforia de género. Con la ley no se admite la patologización de la identidad. Antes de la ley había que pedir un permiso judicial, luego de la ley es solo un trámite administrativo. Antes de la ley había una heterodesignación, o sea, se designa el género de una persona por fuera de la propia persona.
no era la propia persona, sino peritos expertos, médicos, psiquiatras y finalmente el juez, el que determinaron cuál era la identidad de género. Con la ley hay una autodeterminación, es la propia percepción de la persona de pertenecer a un género determinado la que legitima esa identidad. Antes de la ley había que adecuar el cuerpo, hacer una cirugía correctiva. Si nací con una genitalidad de varón y quiero ser admitida como mujer, y el perito médico y psiquiatra y el juez me otorgan el reconocimiento como mujer, mi cuerpo tiene que ser de mujer, me tengo que corregir los genitales. Y lo mismo para una genitalidad de mujer a varón. En el caso de la ley de identidad de género, no hay ninguna obligación de ninguna índole para cambiar el cuerpo, sino que hay, por acceso a la salud integral, se pueden hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que la persona requiera para poder expresar su identidad de género. Pero no hay un rótulo, un modelo, y mucho menos está basado en la genitalidad, en el cambio en la genitalidad de esa persona. ¿Cuál es la protección de derechos entonces integral que estamos pensando? La protección de los derechos de la diversidad se dirige a todos los colectivos que están atacados por alguna de las siguientes razones: por su identidad de género, por su género, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, el modo en que me muestro con mi vestimenta, con mis adornos, con mi conducta, y por su corporalidad. Acá están las personas intersex, las corporalidades que no son binarias, etc. Todas estas cosas tienen que ser protegidas. Hay un tratado muy importante de derechos que es los que son los principios de Yogyakarta. Bueno, después me voy a referir a eso, que van a defender precisamente a las personas de todos estos colectivos por género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, corporalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la responsabilidad del Estado en el respeto a estos derechos. Por supuesto, como personas nos tenemos que respetar mutuamente. Por supuesto, pongo el acento en la convivencia, en la sociedad, en la familia, porque son el primer núcleo en el cual afloran las necesidades y la necesidad de protección. Pero el Estado es responsable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice: cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar del sistema de justicia. Quiero decir que en el Observatorio de Género, una de las cosas que hicimos a instancias de Loana Berkins, que era la directora de diversidad, fue una investigación sobre varones y mujeres trans frente a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. O sea, cómo personas travestis y trans confrontaban la justicia, cómo les iba con el Poder Judicial. Y había una enorme desconfianza, entre otras cosas porque travestis y mujeres trans tienen en general un bajísimo promedio de vida de 35 años, y eso es por las malas condiciones de vida, por la marginación social, por la exposición a la prostitución, a las drogas, a las intervenciones corporales no médicas, sino a través de prácticas con recursos que no son recursos médicos. Entonces eso les da unas vidas muy precarias, muy frágiles y un bajísimo promedio de vida. Quiere decir que una persona cis que a los 25 años está en la plenitud de su ingreso a la etapa adulta, en el caso de una travesti o una trans está ingresando a su tercera edad, porque a los 35 probablemente vaya a morir. Entonces, muchas veces estas muertes tienen que ver por lo que las travestis y trans llaman genocidios sociales o travesticidios sociales, porque tienen que ver con el abandono, tienen que ver con la baja calidad de vida, con la falta de protección del Estado. Pero muchas veces son crímenes y a veces están involucradas las fuerzas de seguridad porque tienen que ver con las disputas en la explotación de la prostitución, en manos de clientes de la prostitución o en manos de los proxenetas o de las fuerzas de seguridad que se distribuyen la explotación. Entonces, en esos casos la mayoría de las veces quedan impunes, a veces los cuerpos no se reclaman. La cuestión del travesticidio, el transfemicidio, son tolerados desde el Estado, suelen quedar impunes y eso da una desconfianza con respecto al sistema de justicia.
Nuestro país es el único en el mundo en el cual los travesticidios, transfemicidios forman parte de la responsabilidad del Estado en la Corte Suprema de hacer un listado público con el número de femicidios y travesticidios. Desde el 2016, en el Registro Nacional de Femicidios figuran no solo los femicidios, sino también los travesticidios. Generalmente son las organizaciones sociales los que hacen este recuento, porque el Estado no lo hace. Porque es difícil, por lo que comenté antes. Una persona que se enfrenta con una corporalidad no binaria no sabe ni cómo registrarlo, ni cómo caratular el expediente. Hay que hacer todo un aprendizaje en relación con esto, una capacitación judicial y profesional en las fuerzas de seguridad en relación con este tema. Entonces, es realmente difícil. El único Estado que lo ha encarado es a través de la aceptación de Elena Halton. Le llevamos un proyecto desde el Observatorio de Género para hacer este registro con una definición. Entrenamos al personal de las oficinas mujer, que eran los que caratulaban los expedientes, entrenamos a algunos cuerpos forenses para poder trabajar esta cuestión de determinar los travesticidios, porque es muy importante tener un registro público por esta cuestión de derechos humanos. El único país, insisto, que lo hace de manera oficial es nuestro país, Argentina. Hablé de los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son una experiencia muy interesante. Fueron redactados en el 2007, publicados en el 2007, se juntaron en Indonesia, en Yogyakarta, la capital de Indonesia, expertos internacionales de derechos humanos que no tenían idea sobre diversidad de género y dirigentes de organizaciones de defensa de derechos de la diversidad que no tenían idea de cómo procesar las peticiones de derechos humanos en el ámbito internacional. Se juntaron para trabajar juntos una declaración de varios principios que redactan no solamente a qué tienen derecho las personas desde sus diversidades, protegiendo, en el caso de los principios de Yogyakarta, sobre todo personas que no fueran segregadas por orientación sexual o identidad de género. En Yogyakarta más 10, que se hizo 10 años después, se agregan otros derechos, ahora lo voy a mencionar, derechos de las personas y responsabilidades del Estado. Los principios son 29 principios donde se determinan esos derechos que están en la vida de todas las personas, pero que cuando esa persona tiene una identidad de género o una orientación sexual diferente, debe ser redefinido porque el Estado tiene que hacer algo más que enunciar en abstracto el derecho. El derecho al trabajo, el derecho a tener una familia, el derecho a la dignidad. ¿Qué significan estos derechos en la vida de cualquier sujeto y qué significa cuando ese sujeto es una persona travesti o trans, gay o lesbiana? Deben ser reescritos los derechos. Entonces, la tarea de los principios de Yogyakarta precisamente son estas, es la tarea de reescribir los derechos, esos derechos económicos, sociales y culturales en clave de las vivencias de orientaciones sexuales e identidad de género diversas. Son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos los estados tienen que cumplir, reconocen que existe un valor significativo en articular sistemáticamente la legislación internacional de derechos humanos de manera que se aplica a las vidas y experiencias de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o sea, repensarlos desde estas realidades es un aspecto importante. Entonces allí se define, se entiende por orientación sexual la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o de un mismo sexo o de más de un sexo, así como la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con esta persona. Esta es la orientación sexual. Se entiende por identidad de género la profundamente sentida experiencia interna e individual del género de cada persona que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo, que de tener la libertad para escogerlo podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los modales. Fíjense que hasta hace muy poco los códigos contravencionales penalizaban vestir ropa de otro sexo. No nos penalizaban a las mujeres que nos poníamos pantalones,
penalizaban a las travestis que se ponían ropa de mujer y lo hacían valer como una contravención y la detenían y la penalizaban por eso. Bueno, el vestido es otra expresión de género y no deben ser penalizadas. Yo dije 10 años después se redacta Yogacarta más 10 y se agregan las características sexuales. El Yogacarta más 10 que tiene que ver con las corporalidades. Yogacarta más 10 indica que se trata de las características físicas de cada persona vinculadas con el sexo, incluyendo los genitales y otros elementos de la anatomía sexual y reproductiva, los cromosomas, las hormonas y características físicas secundarias que emergen de la pubertad. Todas estas características van a ser protegidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nace un bebé intersexual, no lo vamos a mutilar porque sus características físicas van a estar protegidas. Que si alguien tiene pechos, desarrolla pechos teniendo pene, no necesariamente le voy a hacer una mastectomía, porque es su corporalidad, tendrá que decidir si mantiene esa corporalidad o no, etc. Entonces se protege la orientación sexual, la identidad de género y las corporalidades, las características sexuales. Un ejemplo de uno de los principios de Yogacarta, el principio 3, es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidades jurídicas en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Esto lo tiene nuestra ley, pero hay muchas leyes que todavía exigen cambios corporales para otorgar la identidad. Ninguna condición como el matrimonio o la maternidad o paternidad podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género. Es decir, esas terapias de reconversión, esos campamentos religiosos donde se trata de curar la homosexualidad. Bueno, eso está prohibido. Hay que respetar la integridad de la persona, su integridad física y psíquica. Fíjense cómo nuestra ley está perfectamente adaptada a estos principios de Yogacarta. Quizás tenga que ver con que uno de los redactores, el único latinoamericano presente, era argentino, Mauro Cabral, un especialista precisamente en derechos de la diversidad, en particular en intersexualidad. Dije que estos principios de Yogacarta está redactado el principio y luego la obligación del Estado. Con respecto al principio 3, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿cuál es la obligación del Estado? Deber de los Estados. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en aspectos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos en igualdad de condiciones a suscribir contratos y administrar, poseer, adquirir, incluso a través de la herencia, controlar y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos. Bueno, antes del matrimonio igualitario, la pareja no podía heredar, no podían adoptar en común. Durante mucho tiempo las personas homosexuales tenían dificultades para ser docentes frente a curso porque se les suponía que iban a pervertir a los niños o a las niñas, y entonces había mucha dificultad y tenían que simular su orientación sexual para que no se les quitara su trabajo. Bueno, no es abstracto, esto tiene que ver con las vidas concretas de las personas, ¿no? B, adoptarán los estados, ¿no? Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo certificado de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros, reflejen la identidad de género que la persona defina para sí.
Fíjense que ahora con la cuestión de la inclusión de la X estamos en un problema, porque es verdad, el documento del Estado lo reconoce, el pasaporte lo tiene, pero hay muchos países que no reconocen más que la identidad de varón o mujer. Y entonces las personas no pueden viajar a esos países o no pueden estar ni siquiera de paso por esos aeropuertos porque su documento que acredita una identidad X no es viable dentro de esos países. Se está haciendo ahora todo un trabajo internacional para poder armonizar esa legislación. Velarán porque tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por sexo de las personas. Fíjense cómo ahora el censo tiene que incorporar otras identidades en los ingresos a la universidad. Cuando se hacen los censos universitarios de estudiantes, se ponen otras identidades, o sea, hay que asegurar que los cambios estos sean recogidos también por otras documentaciones y respetados. Los estados emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén experimentando transición o reasignación de género. Quiere decir que no solamente tienen que tener la posibilidad de hacerlo, sino proactivamente un acompañamiento al emprender este tipo de transiciones, este tipo de pasajes médicos o de pasajes dentro de su conformación de identidad. Yogyakarta +10 acaba de ser autorizada la traducción al español. Muy desafortunadamente, tengo que decir, Yogyakarta +10 fue redactado en el 2017 en inglés. 3 años después recién se tradujo al francés, que tiene una poquísima cantidad de hablantes, pero esto son cuestiones de poder geopolítico y también de poder económico, y recién 5 años después al español, que es la segunda lengua más hablada en el mundo. En el Observatorio de Género estábamos esperando la traducción legal al español, ya está en prensa. Si ustedes, yo les hablé de Yogyakarta, el libro con los principios de Yogyakarta está editado por Juzgaires. Si ustedes ponen principios de Yogyakarta y ponen Juzgaires, van a tener la posibilidad de bajar el libro en un PDF o de leerlo en línea, pueden leer el libro allí, y muy pronto va a estar editado Yogyakarta junto con Yogyakarta +10, con esa edición que acaba de habilitarse en español, desafortunadamente 5 años después, porque parece que el inglés pasó de ser lengua de negocios a lengua de derechos humanos. Yo creo que es muy injusto, pero bueno, mi poder no es mucho más que el de poder decirlo en esta clase con ustedes. Hay nuevos derechos entonces. ¿Qué nuevos derechos marca Yogyakarta +10? A la protección del Estado frente a la violencia y la discriminación, al reconocimiento legal que afirma que los estados deben dejar de registrar el sexo género de las personas, pero que mientras se siga registrando se debe ofrecer un mecanismo rápido para que las personas puedan cambiarlo. Nosotros todavía registramos el género, pero tenemos un mecanismo rápido para poder cambiarlo. A la integridad corporal y mental, que incluye el rechazo de la mutilación genital para las personas intersex. Si hay médicos o médicas aquí o trabajan en hospitales donde hay nacimientos de niños o niñas con lo que se llama genitales ambiguos o intersexuales, sepan que intervenir esas corporalidades está considerado por Naciones Unidas un modo de tortura, que no es legal hacer esas intervenciones corporales para regularizar cuerpos de manera binaria, que esto es una violación muy fundamental a su integridad corporal. Derecho a la no criminalización, lo que contaba Violeta Alegre en su texto. Ser travesti no implica ser criminal o estar en una marginalidad. A la protección frente a la pobreza, a la higiene, a disfrutar de los derechos humanos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación, a la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y a practicar, proteger, preservar y revivir la diversidad cultural. Todos estos son nuevos derechos que aparecen en Yogyakarta +10. Todavía no es un instrumento legal, no es un tratado de derechos humanos. Son principios que son sugeridos como lo que se llama soft law, derecho blando, es decir, sugerencias en el respeto por los derechos humanos, pero ya se está trabajando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, ya se está trabajando para poder establecer, codificar estos derechos de una manera que pueda entonces transformarlos en algo normativo.
voy a hacer una última distinción, y es qué tipos de políticas públicas pueden incluir estas diversidades. Y hago una distinción entre 4 tipos de políticas públicas. Las políticas que llamamos GINOPES. GINOPE tiene que ver con una miopía en relación con el género. Es decir, políticas que aparecen de modo abstracto, como si no tuvieran nada que ver con el género, pero que en realidad discriminan, pero que como son abstractas, no muestran que discriminan y marginan. Yo di el ejemplo del voto de las mujeres, muy tardío en relación con el voto de los varones, pero la ley del voto del año 16 se llamaba, la ley Sáenz Peña, del voto universal y obligatorio. Universal. ¿Qué quiere decir universal si la mitad de la población está segregada y no puede votar? Es decir, el lenguaje derecho al voto universal es no solo invisibiliza a las mujeres, sino que invisibiliza que está dejando afuera y discriminando a las mujeres. Entonces, muchas políticas tienen esta forma, la forma de universalidad abstracta que oculta que hay sujetos que van a estar segregados. Las políticas focalizadas en mujeres son las más habituales. Cuando hay políticas públicas, decir, bueno, a las mujeres les vamos a dar esta política. Por ejemplo, un subsidio para una jefa de hogar, porque tiene que hacer las tareas de cuidado, las tareas domésticas, etc. ¿Cuál es el problema con las políticas focalizadas en mujeres? El impacto es inmediato. Las mujeres suelen ser los sujetos más vulnerables. Es verdad que la mayoría de las mujeres estamos a cargo de nuestros hogares, de las tareas domésticas y de las tareas de crianzas. Pero hacer un subsidio focalizado en las mujeres hace que refuerce el estereotipo de que las mujeres somos las responsables. Porque no es un subsidio para que se haga cargo del cuidado, en abstracto. Un subsidio para proteger el trabajo del cuidado, sino un subsidio para mujeres, jefas de hogar. Entonces, eso, por un lado, las ayuda inmediatamente, y es una política que tiene un efecto positivo. Por otro lado, refuerza el estereotipo de que somos nosotras las que nos tenemos que hacer cargo de estas tareas. Por eso se ha tratado de trabajar un concepto de género y un concepto amplio de género, para que pensemos que hay relaciones desiguales de género, distribuciones arbitrarias en la sociedad y sobre todo desigualdades de género, jerarquías de género. Entonces, una política de género va a ser una política que tome en cuenta esas jerarquías de género. Por ejemplo, en política, una política de género es el cupo o la paridad. Bueno, en la política, los partidos políticos elegían sus candidatos, siempre varones. Si yo no pongo una política específica de género, no logro la participación de las mujeres. Entonces, hago una política de lo que se llama acción afirmativa o acción positiva. La propia Constitución dice que las políticas de discriminación positiva no son formas de discriminación, las políticas de acción afirmativa no son formas de discriminación que perjudican, son formas de discriminación positiva o selectiva de un segmento que está muy discriminado para ponerlo en condiciones, ayudar a ponerlo en condiciones de paridad. Los partidos políticos nunca permitieron la paridad. En 25 años seguían con el piso del 30%. Entonces se puso, con el cupo del 30%. Entonces se puso la paridad como un piso un poquito más alto. Bueno, aún con el piso de la paridad, todos se encabezaron por varones, entonces sigue habiendo más varones que mujeres. Es decir, que siempre es difícil la integración. Las políticas de género son difíciles, sobre todo porque hay muchas veces una vivencia de que para que una mujer avance tiene que retroceder un varón, y esto no es así. Se trata no de cambiar una forma de subordinación por otra, no queremos que los varones pasen de opresores a oprimidos, queremos que se terminen las formas de opresión. ¿Qué diferencia hay entre una política de género que contempla las relaciones desiguales de género, las diversidades de género, por ejemplo, el cupo laboral travesti trans? ¿Qué diferencia hay entre esto y una política feminista? Que una política feminista, además de la subordinación de género, va a tomar en cuenta la interseccionalidad, eso que mencioné al comienzo, las muchas formas de luchar no solo contra las formas patriarcales de dominio, sino contra el androcentrismo, el hecho de que esos varones poderosos que dominan en las relaciones de poder tienen relaciones de clase, de género, de etnia, de color, de edad, de capacidad, muchísimas. Entonces, una política feminista es una política que va a prestar atención a todas las formas de opresión, a todas las formas de subordinación, poniendo el acento en el género, pero no limitándonos a eso, porque si no, los únicos que van a tener, o las únicas que van a tener
privilegios en este acceso son las personas que en el resto de sus condiciones están en las mejores condiciones sociales. Entonces, hay una política donde se permite que los gays entren a cualquier negocio. Bueno, antes no podían entrar a determinados clubes o ir a comer a un restaurante como pareja o entrar a un hotel, alojamiento. Ahora pueden. Bueno, ¿quiénes pueden? Los que tienen dinero. Ahora, si quiero que eso se extienda a cualquier persona que tenga una orientación sexual diversa, tengo que tener una mirada más integral, tengo que tener una mirada interseccional. Entonces, una agenda de género se va a ocupar de las desigualdades entre varones y mujeres, procurando que el Estado intervenga con políticas públicas transversales y específicas para promover la equidad, mientras que una agenda feminista reconoce la naturalización de formas de opresión múltiples y cruzadas, por ejemplo, género, clase, etnia, edad, y podríamos agregar otras, ¿no? Color de piel, discapacidad, etc. La perspectiva feminista deconstruye la dicotomía basada en los cuerpos de las personas, visibiliza la asignación social diferenciada de roles, oportunidades y bienes, pone en evidencia las relaciones de poder originadas en esas diferencias, identifica las vinculaciones entre el género con otras cuestiones como raza, religión, edad, condición social, y se pregunta por el impacto diferenciado de las leyes y las políticas públicas. Es decir, no solo hay una cuestión de género, sino que la cuestión también tiene que ver con otras formas sociales, que tiene que ver con otros aspectos sociales que también generan relaciones de poder, y esas relaciones de poder deben ser atendidas en su especificidad. Bueno, creo que hablamos de muchas cosas hoy. Me gustaría dejar este rato final para que podamos entonces tener algunas preguntas o algunas intervenciones de las personas que están presentes. Como tengo entendido que estamos en un Zoom y las personas que están en otra plataforma están dejando sus preguntas allí, entonces no sé si Carolina, si vos misma o Claudia van a me van a formular esas intervenciones o preguntas o esos comentarios para que los podamos compartir. Estás muteada, Claudia. Ahora sí, ahora sí. Te decía que la verdad que más que preguntas, la mayoría de los participantes han dejado las felicitaciones por la excelente clase e incluso comentarios que han podido disfrutar la clase en familia, que han invitado a los maridos, muchos a escuchar, así que todos muy contentos porque la verdad que, ¿cómo hablas, Diana? Fueron la verdad que sin parar, todo muy enriquecedor. Así que creo que no tengo por lo menos acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta y la puede escribir, la vamos a leer. Lamentablemente no le podemos dar participación en vivo para que tomen el micrófono y hablen, sino que tenemos que hacerlo a través del chat. Claro, exactamente, somos muchos, así que es imposible. Pero sí, bueno, me encantaría si pueden transmitir alguna experiencia, comentar algo que se les haya presentado en su trabajo, alguna perplejidad que hayan tenido con estos, algo los ha impulsado, las ha impulsado a hacer este programa, a hacer este diplomado. Yo creo que tenemos que recapacitar sobre eso. ¿Por qué nos pareció importante? ¿Por qué nos pareció interesante poder tomar este tema? Y eso indudablemente tiene que ver con la relevancia que tiene en este momento la cuestión de la diversidad en las políticas públicas. También con respecto a la perspectiva feminista, la Universidad del Chaco Austral, entre sus muchas originalidades, además de este diplomado maravilloso, en mayo inicia la inscripción para un diplomado en estudios feministas. Es un diplomado que ya va por la tercera cohorte, y que ha tenido también una respuesta extraordinaria en todo el país y en países de América Latina. Me parece que son unas iniciativas, tanto este diplomado en diversidad y género como el diplomado en políticas feministas, que tienen una apertura cultural inmensa y que nos dan unas enseñanzas extraordinarias, ¿no? Doctora, hubo una intervención, es una intervención, no es más bien una pregunta, sino fue una opinión. Han dicho, en la comunidad originaria no se acepta a personas trans o gays.
es algo malo para la comunidad y para la familia en la comunidad. Esa ha sido una opinión que han emitido una de las personas que tenemos como alumnas. Bueno, en general las comunidades originarias tienen una cultura que tiene que ver con un binarismo entre lo masculino y lo femenino, no solo en los cuerpos o en los sexos, sino en general un principio femenino y un principio masculino en la naturaleza, en sus ancestros, en sus dioses, en sus principios vinculados con la luna y el sol, el día y la noche, es decir, hay un binarismo conceptual, una cultura dual. En general es así. Ahora, decir que la comunidad no acepta a la persona trans es ir más allá que eso. Quiero recordar a dos luchadoras extraordinarias, Diana Zacayán y Loana Berkins. Las dos pertenecían a pueblos originarios, reivindicaban su condición originaria, reivindicaban el hecho, una de Tucumán, otra de Salta, reivindicaban sus ancestros, y eso no hacía que tuvieran que renunciar a su condición de género travesti, una condición no binaria. Entonces, admitir que en la vida de las culturas contemporáneas puede haber otras identidades no va en contra de pensar en los aspectos culturales, ni tiene por qué cambiar toda su cultura originaria y decir, bueno, no hay dos principios, el sol y la luna, sino que también está Neptuno. No se trata de eso, se trata del respeto por los derechos de la diversidad. Y quiero decir una cosa, no fue objeto de esta clase, a lo mejor debía haberlo agregado, no sabía que había personas de otros países o que trabajaran con comunidades originarias. Pero en los años 90 se hizo una reunión en Canadá, en la cual personas de comunidades originarias del hemisferio norte se reunieron para pensar en sus culturas originarias si había habido casos de identidades que no eran masculina o femenina. En esto hay muchos estudios antropológicos. Hay estudios antropológicos que, por ejemplo, hay un artículo muy clásico de Gail Rubin, una antropóloga, que tiene un texto que se llama La economía política del sexo. Gail Rubin analiza culturas de pueblos originarios y dice, no siempre la identidad de género está atada a la corporalidad sexuada. De la misma manera que pedimos ahora, bueno, una cosa son los cuerpos y otra cosa son las identidades de género, que no necesariamente van vinculadas a una corporalidad sexuada. Gail Rubin da el ejemplo, da muchos ejemplos, pero recuerdo ahora el de una comunidad en la cual niños y niñas eran educados de la misma manera, con las mismas experiencias, a los 7 años, como un rito de pasaje a lo que era su identidad de género, entraban a una casa, a un lugar, donde había arcos y flechas y canastas. Salían con aquello que elegían. Lo que elegían, un arco y una flecha o una canasta, señalaba su rol en la comunidad como cazadores o como recolectores. Si eran recolectoras, tenían un género femenino. La recolección era asignada a lo femenino, pero la corporalidad no necesariamente era de una niña, era de quien tomaba el rol de recolección en la comunidad. Si se presentaban como cazadores, eran masculinos, era la vertiente masculina de esa comunidad, pero no necesariamente vinculada a una corporalidad sexuada de niña. Entonces, por un lado estaba el binarismo de los roles, cazador-recolector, por otro lado estaban los cuerpos, pero no necesariamente había un alineamiento. Por eso digo que tenemos que tratar de pensarlo de manera más amplia. Y una cosa muy interesante en esta reunión en los años 90 sobre diversidades de género en las comunidades originarias fue que recuperaron una tradición que tenía distintos nombres en distintas tribus del hemisferio norte, ¿no? De Estados Unidos y Canadá. Distintos nombres, pero que coordinaron estas diferentes culturas, darle un nombre, y ese nombre fue Dos Espíritus. Había personas en estas comunidades que se suponía que encarnaban tanto un espíritu femenino como uno masculino. Esas personas podían tener un cuerpo sexuado con vagina o con pene, pero en general un cuerpo con vagina encarnaba un cuerpo femenino, encarnaba un género femenino, un cuerpo con pene encarnaba un género masculino, pero había corporalidades dos espíritus. Y esas corporalidades dos espíritus tenían una genitalidad, pero tenían una encarnación de dos maneras de ver el mundo, dos sensibilidades
y se consideró un privilegio. La tribu o la familia que tenía una persona dos espíritus en su seno tenía una capacidad para comunicarse con los dioses en dos lenguajes distintos, para ver la naturaleza de dos maneras distintas, es decir, que era un privilegio cultural y un privilegio social ser dos espíritus. Muchas veces quienes eran dos espíritus gobernaban, o eran chamanes, eran sanadores, eran las personas con una mayor espiritualidad dentro de la comunidad. Entonces, no siempre en la historia los pueblos originarios han segregado. Hay que ver que la evangelización puso muchas veces en las comunidades originarias enseñanzas que tenían que ver con aspectos religiosos, muchas veces impuestos de una manera muy violenta, y que entonces a partir de la evangelización lo que queda como memoria en esas comunidades es esa cultura pasada por la evangelización. Entonces, esta recuperación de ancestros de estas comunidades, cosa que en América del Sur todavía no se hizo, pero en América del Norte sí. Pensemos que nuestro país conserva muy pocas comunidades originarias. En América Latina se conservan más, pero el tratamiento que han recibido los afrodescendientes y las comunidades originarias en nuestro país ha sido homicida, ha sido de exterminio. Por lo tanto, es difícil que nuestras propias comunidades recuperen, o es muy dificultoso que lo hagan, que recuperen sus ancestros culturales o lo que ha quedado de sus ancestros culturales. Pero lo que quiero decir con todo esto que acabo de redondear es que no necesariamente una cultura originaria, ni siquiera por el hecho del binarismo cultural, implica que va a ser irrespetuosa con las corporalidades, irrespetuosa con las identidades de género diversas, e incluso irrespetuosa con una identidad de género que no tenga que ver con la corporalidad sexual. Precisamente sobre este tema, hay también un comentario que dice que en el ámbito deportivo también se nota mucho la desigualdad corporal. Esto es muy interesante porque recientemente hubo una disputa muy fuerte con una nadadora que había hecho su cambio de identidad, que estaba en el lugar 400 como nadador varón, que hace su cambio de identidad a mujer y resulta primera compitiendo con otras mujeres. Entonces empezó a pensar que la estructura corporal, la fuerza física, la testosterona pesaba de una manera que hacía que la competencia fuera una competencia desigual. No es una discusión nueva en el deporte. Hubo el caso hace ya varios años de una corredora africana, y esa corredora fue objetada porque se consideró que tenía mucha testosterona en su cuerpo, aunque era mujer y era femenina, tenía un dosaje de testosterona muy alto y se consideró que eso afectaba a la competencia, y entonces empezaron a hacer dosaje de testosterona en las deportistas como si esto implicara una desigualdad deportiva. Tengo una opinión sobre eso, y esa opinión es que quizás tendríamos que pensar que no es la mejor forma de dividir los grupos de competencia, dividirlos por sexo, y pensar que todas las mujeres son débiles y todos los varones son fuertes, todas las mujeres son diminutas y pequeños y todos los varones son musculosos y grandes. Bueno, a lo mejor tenemos que pensar en dividirlos de otra manera. Y recuerdo algunas intervenciones cuando fui defensora del pueblo, en la asociación de tiro, hacían unas competencias y había una de las jerarquías que era el tiro con fusil, donde había una sola mujer que competía. Entonces no había categoría mujer y categoría varón, porque había una sola. La ponen a competir con la categoría varón, con la única categoría, gana ella, y deciden no darle el premio porque no era un varón, y no podía ser que una mujer le ganara a un varón. Y la propia institución la segrega, aunque había ganado, en una competencia donde, ¿cuál es? ¿Por qué se dividía por sexo? Alguien que va a usar un arma para apuntar a un blanco. ¿Cuál era el sentido de dividir por sexo? ¿Y cuál era el sentido? Si ganaba una mujer, claro, algo tan icónico como una pistola, se nota que los señores no pudieron admitir que ella fuera mejor, entonces la dejaron de lado. Es muy común, esto es una cosa súper interesante, una vez intervine también como defensora del pueblo, se había hecho una carrera con categoría de mujeres y de varones, y a los varones le daban un premio que era 10 veces económicamente el de las mujeres. Recuerdo haberle mandado al jefe de gobierno una observación en la cual le dije por qué separaba en categorías, y mucho menos
separar en categorías donde el premio de la mujer era simbólico y el de varón era un montón de plata. Bueno, las categorías en todo caso o son mixtas, o si se hace por separado se le da el mismo premio. Una campeona de esgrima contó que fue a competir a Francia, y en Francia a los varones le daban un premio en dinero y a las mujeres no, porque quedaba mal darle dinero a una mujer, porque esto era considerado como una oferta de dinero que tenía un intercambio sexual. Miren la manera de cargar de sentido algo. Entonces a ella le regalaron un llavero, al varón le dan un premio en euros y a ella un llavero, porque queda feo darle euros a una mujer. ¿Qué se puede pensar? Entonces, ustedes ven de qué manera está cargado de sexualidad, algo donde quizás el sexo no debería ser la variable de división. Podríamos hacer categorías que tuvieran que ver con la fuerza física, con el tamaño, con la resistencia, con otros criterios que pusieran las personas en igualdad de condiciones. Dividir por sexo, estás dividiendo por colectivos que no son idénticos. Por eso pienso en la interseccionalidad. No da lo mismo una mujer que otra mujer, una mujer que un varón. Una mujer con un varón pueden tener muchas más cosas en común que dos mujeres o que dos varones que compartan otro tipo de condiciones. Claro, ese ejemplo es como lo que decías recién, que por no querer discriminar, discriminaron. Porque exactamente. por no darle dinero a la mujer para que no se sienta discriminada, discriminaron igual. Exactamente. Exactamente, sí, así es. No sé si Doctora, ahí en vemos... relación con lo que está exponiendo, hay una pregunta y dice si puede repetir nuevamente el concepto de interseccionalidad. Sí, el concepto de interseccionalidad fue creado por una feminista afrodescendiente en Estados Unidos, que ella era a la vez, era una mujer negra que estaba en la academia, había pocas mujeres afrodescendientes en la academia, ella estaba en la academia, era feminista en la universidad y a la vez participaba en el movimiento por los derechos civiles, que fue en los 60 en Estados Unidos el movimiento que logró muchas reivindicaciones para la igualdad racial. Entonces ella decía, cuando yo trabajo con las feministas, ellas hablan de la mujer como si la cuestión racial no existiera y todas fuéramos blancas, porque cuando no hablamos de una condición, esa condición es la dominante. Si digo, bueno, no vamos a hacer diferencias de sexo en quienes acceden a la justicia. Bueno, van a ingresar todos varones porque son los que tienen más poder. Entonces, si no enuncio, lo que tengo en la cabeza es la condición dominante. Por lo tanto, ella participaba de un feminismo académico que se liberaba, porque esas eran mujeres blancas, ricas, educadas, entonces no iban a pensar ni en las mujeres analfabetas, ni en las mujeres pobres, ni en las mujeres afrodescendientes, ni indígenas, de pueblos originarios, de marginadas, en prostitución, nada, discapacitadas inclusive, nada de esto existía, porque eran las privilegiadas mujeres blancas, hablaban en nombre de todas las mujeres. Era un tipo de feminismo muy limitado. Entonces ella decía, cuando hablo con mis compañeras feministas en la universidad, no se nota que soy negra. Nadie advierte que eso puede darle una diferencia a mi feminidad. Y cuando voy al movimiento por los derechos civiles, son todos varones y nadie nota que yo, siendo mujer, puedo tener una vivencia diferente o algo relevante que agregar a lo que los varones elaboran como derecho universal y abstracto. Entonces, estoy, decía ella, en una intersección, como en un cruce de caminos. Por acá va el género y por acá va la raza, y yo que estoy en un género que no tiene que ver con la raza blanca y en una raza que no tiene que ver con el género masculino, parece que no estoy ni en una calle ni en la otra, estoy en la intersección. En América Latina se ha trabajado de manera todavía más profunda la interseccionalidad, pensando en las diferencias económicas brutales que hay dentro de la población, pensando en las cuestiones de edad, pensando en las cuestiones de discapacidad, y todo eso me va dando cruces, de tal manera que cada persona no alcanza con que yo diga es una mujer para que piense que es alguien débil que no puede, ni alcanza con que diga es un varón para que considere que es alguien fuerte y que está subordinando a todos los demás y en posición de poder. Hay muchos varones que no alcanzan posición de poder porque interseccionalmente son varones que a lo mejor son pobres, son de pueblos originarios, son analfabetos, son discapacitados, son homosexuales, por montones de estas condiciones de subalternidad superpuestas, no siempre
un varón está en una posición dominante y una mujer en una posición dominada. Siempre tengo que pensar interseccionalmente, sobre todo porque si yo no enuncio todas estas otras condiciones, voy a pensar que esas condiciones están resueltas y voy a dar soluciones que solo son para personas privilegiadas en su condición. Es el ejemplo que di con, bueno, ya no vamos a limitar el acceso de parejas homosexuales a los hoteles alojamiento. ¿Cuánto cuesta un hotel alojamiento? ¿Quién va a contratar un hotel alojamiento? Esto les sirve a quienes tienen ese dinero para poder entrar y pasar un día ahí, o el tiempo que quieran, para pasar un tiempo ahí. Entonces, el resto, los que no tienen dinero, ¿cómo los alcanza este derecho? Y no los alcanza. Porque si yo no enuncio las condiciones interseccionales, ese derecho es solo para personas privilegiadas. Entonces, interseccionalidad es el entrecruzamiento de muchas condiciones identitarias que me dan una singularidad en mi identidad, que no es solo uno de los trazos. Yo no soy solamente mi género, ni soy solamente mi sexo, ni soy solamente mi color de piel, sino que soy la intersección de todas esas condiciones. Ay, se me quedó sin... ¿Quedamos sin sonido? Se te está escuchando, Claudia, perfectamente. No, a Diana, digo yo, porque lo último no se escuchó. No, está saliendo en línea. Bueno, hay otra preguntita ahí, que cómo funciona esto en el sistema penitenciario. Uy, es una pregunta muy importante, muy importante. Las personas que están privadas de su libertad. En primer lugar, porque en las cuestiones de diversidad de género los sistemas de encarcelamiento eran binarios, cárcel de mujeres y cárcel de varones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mujer trans o un varón trans? Bueno, teníamos el problema, o tienen el problema en el servicio penitenciario de cómo calificarlo. Si van a poner a una mujer trans en la cárcel de mujeres, parece que es inadecuado. Si van a poner un varón trans en la cárcel de varones, parece que es inadecuado, porque sus corporalidades no son las corporalidades de sus compañeros, aunque sus identidades de género se identifican con sus compañeras. Muchas veces lo que se hizo fue generar espacios que fueran específicos para personas trans. Allí apareció una cuestión insólita, y es que los carceleros se enojaban porque decían que esas personas, por ejemplo, trans y gays que estaban en estas celdas, a veces formaban parejas y que entonces tenían como un derecho del que ellos no gozaban. Ellos estaban allí trabajando y separados de sus parejas, y ellas que estaban presas podían estar en parejas con sus compañeros, compañeres, y tener una relación amorosa. También había problemas que tenían que ver con la violencia. Un varón trans en Salta fue encarcelado y pidió hacer un cambio de identidad porque el criterio que se había tomado era el del documento, y fue violado. Entonces pidió renunciar a su identidad de género autopercibida para poder ser encerrado en una cárcel de mujeres y no ser violado. Entonces, ¿tengo que elegir entre mi identidad de género y ser violado? Yo creo que es un problema bastante complejo, sobre todo porque no se les pregunta a las personas dónde quieren estar encarceladas, sino que lo deciden las autoridades. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento con respecto a dónde es justo que estas personas serán recluidas? Es algo que es una relación de poder. Entonces, el criterio que se va a tomar, el documento, la identidad autopercibida, el aspecto de la persona, su genitalidad. Otro problema que surgía, que la Defensoría General de la Nación intervino en esto, era la violencia en las requisas, en las revisaciones médicas y las requisas en la cárcel. Para que no hubiera situaciones abusivas y violentas, se decidió hacer como una especie de protocolo, y yo recuerdo que vinieron al Observatorio de Género a mostrarme el borrador de protocolo para decirme que estaban, para evitar las situaciones de violencia en las revisaciones médicas y en las requisas, se decía que la persona tenía que ser revisada por alguien de su propio género. Entonces yo le pregunté, ¿ustedes tienen personas travestis y trans dentro del servicio penitenciario? No, me dice. Y le digo, ¿qué quiere decir del propio género? Las mujeres por mujeres, los varones por varones, y las personas trans, travestis, ¿por quién van a ser revisados o revisadas? En Uruguay me contó una
persona travesti, que estábamos hablando sobre violencias extremas en los casos de diferencias de género, sobre travesticidios y transfemicidios, que ella había sido encarcelada como persecución policial por el tema de prostitución, porque a veces la explotación sexual participan las fuerzas de seguridad y la manera de amenazar es precisamente encerrarlas cuando ejercer la prostitución no es un delito penal. Ejercer la prostitución no es un delito penal. Lo que debe ser perseguido no es el ejercicio de la prostitución. Lo que debe ser perseguido es el proxenetismo, la explotación sexual, la trata, el someter a alguien a prostitución, el beneficiarse con la prostitución ajena, pero no el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, las que son penalizadas son las personas y las mujeres travestis y trans en prostitución. Entonces ella estaba presa y me cuenta que una médica la revisa de la cintura para arriba y un médico la revisa, pero como tenía pene, de la cintura para abajo. Entonces digo, porque como si hubieras una sirena, llaman a un pescador para que te revise, no sé, la cola de sirena. Es como un animal mitológico. Es que de la cintura para arriba es mujer y de la cintura para abajo es varón. Cuando asesinaron a Diana Zacayán, el médico forense que hizo la autopsia llevó al juicio en el cual estuve presente, llevó al juicio 2 esquemas corporales, uno de mujer y otro de varón, para mostrar dónde estaban las heridas en el cuerpo. Con toda naturalidad mostró esos 2 esquemas y la abogada que representaba a la familia le preguntó por qué usaba 2 esquemas corporales, uno de mujer y uno de varón. Si Diana Zacayán no era ni mujer ni varón, era travesti. Entonces dijo que no había más que esos 2 formularios. Entonces, como tenía que, fíjense en esto, para determinar si el crimen es un crimen de odio, es muy importante localizar las heridas, porque las heridas, el lugar donde están, tienen un sentido. Entonces, si esa herida está en los pechos y es un varón, es distinto a si esa herida está en los pechos y es una mujer. Si esa herida está en las nalgas y es un varón, es distinto que si es una mujer, y así, en los genitales. Entonces, era relevante que se determinara el valor de la localización de las heridas. Tenía como 13 puñaladas. Entonces era muy importante localizarlo y darle un sentido. Ahora, ¿cuál era el sentido? Si tenía un cuerpo de mujer y un cuerpo de varón y no era ni mujer ni varón, sino travesti. Y el médico dijo que se había encontrado con toda ingenuidad, digamos, con toda inocencia. Bueno, me encontré con esta dificultad. Solo tenía estos 2 esquemas y yo la traté como una mujer porque me vino como femicidio, porque fue tratado como femicidio, porque ella tenía identidad de mujer en el documento, porque había hecho su cambio de documento porque era una activista. Entonces, cuando se obtuvo la ley de identidad de género, hizo su cambio de documento, incluso tiene una foto con la presidenta que le está dando el documento, por su activismo político, militante. Pero su identidad percibida era travesti, no mujer. Es tratada como mujer. Bueno, muy bien, se la registra como mujer, se le pone todo el protocolo de femicidio, lo cual fue muy bueno porque permitió darle un sentido distinto a los datos, pero cuando tienen que analizar las heridas en el cuerpo se encuentran con que hay pene y testículos. ¿Qué hago con esa identidad de mujer? Un sujeto que si tiene puñaladas en el pene y los testículos, tiene un sentido. Entonces, fíjense cómo el binarismo afecta de tal manera que el reconocimiento de las identidades se dificulta. No solo, obviamente, cuando una persona está muerta no puede dar crédito de su identidad, no puede decir cómo se siente o cuál es su identidad autopercibida. Tenemos que hablar con quienes la rodean, tenemos que preguntar a sus amigos, a sus amigas, tenemos que leer sus testimonios, sus redes sociales, para saber cómo expresaba su identidad de género. Entonces es un tema extraordinariamente difícil, la autoridad epistémica sobre la propia identidad. La cuestión de quién determina los lugares, el binarismo de todas las instituciones, incluyendo las cárceles, la vulnerabilidad de las personas trans cuando se encuentran con personas cisgénero, el presunto privilegio de que si esas personas arman parejas dentro de la cárcel, eso al sistema penitenciario le puede parecer mal. Bueno, encarcelar a alguien es privarlo de su libertad, no privarlo ni del estudio, ni del amor, ni del alimento, ni de la respiración, ni de la salud. Entonces no es un lugar de castigo, no debería ser un lugar de castigo, solo de privación de la libertad. Pero sin embargo, sabemos que esta no es la función de las cárceles, no es lo que ocurre, de hecho, en las cárceles, y aparece todo este entrecruzamiento, donde los propios funcionarios del sistema penitenciario se sienten víctimas de esa abyección que hay dentro del sistema carcelario. Así que es un tema
difícil y que se está trabajando. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un trabajo, perdón, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de Nación, Estela Mari Martínez, tiene un trabajo extraordinario en este aspecto. Sí, tuvimos, la verdad, la primera clase, la tuvimos a Julieta Di Corleto, que trató ese tema, tal cual. Doctora, hay otra intervención que han preguntado qué rol cumplen y cumplieron los medios de comunicación en todos estos avances que se tratan de lograr en esta materia. Es un rol muy importante y una responsabilidad muy importante. Hoy, con una funcionaria, una alta funcionaria del Poder Judicial, le preguntó a mi responsable de prensa, Marcela Espíndola, que trabaja conmigo en prensa, y ella dijo que era comunicadora, que comunicaba con perspectiva de género, que era una comunicadora feminista. Y le dijo, ¿qué es comunicar con perspectiva de género? ¿Qué quiere decir comunicar con perspectiva de género? Una pregunta legítima que tiene que ver con esto. ¿Cómo los medios de comunicación pueden incidir positiva o negativamente? El modo en que comunicamos, el lenguaje que usamos, el modo en que se muestran las figuras de las cuales hablamos. Cuando Violeta Alegre hablaba de la espectacularización de las travestis. Bueno, una travesti no siempre está vestida con brillos, plumas, maquillaje y peluca. Tiene sus vidas cotidianas y a veces son vidas cotidianas en mucha marginalidad. Entonces, presumir que alguien, porque es travesti, anda siempre montada de plumas y strass, es un error y es un estereotipo, además, es una manera sesgada de presentar estas identidades, la complejidad de esas identidades, también la cuestión del lenguaje. Era muy común y todavía pasa en algunos medios, que digan el travesti, cuando su identidad es femenina. Usamos un artículo femenino para una identidad femenina. Hay travestis masculinos que adoptan una expresión de género de varón. Si digo el travesti, estoy hablando de alguien que es travesti masculino. Y si digo la travesti, alguien que es travesti expresa una expresión de género femenina. Bueno, cuidar el lenguaje, cuidar el modo en que se exponen las identidades. Yo mencioné, por ejemplo, la cuestión de, en una situación de violencia, mencionar a la víctima. En una situación, por ejemplo, de femicidio o de travesticidio, la víctima, el crimen de Diana Zacayán, ella es la víctima. ¿Quién fue el victimario? ¿Quiénes? Porque había dos. ¿Quiénes fueron los victimarios? Esto pasa al olvido. Entonces, siempre el acento puesto en la victimización. Hay muchas reglas en relación con la comunicación. Por suerte hay también redes de trabajo en comunicación no sexista, no androcéntrica. Pienso en la red PAR, por una comunicación no sexista, la RIDBIC, que es una red internacional de comunicación con perspectiva de género, donde está Liliana Hendel, que es una periodista muy importante. Bueno, hay redes de trabajo que están buscando la mejor forma de comunicar y la mejor forma de mostrar también, porque en esto tiene que ver las imágenes y no solamente el lenguaje, que sea equitativa en relación con los géneros, que no refuerce estereotipos y que no refuerce jerarquías. Es un trabajo colectivo, no es solo individual, no es que una persona individual lo pueda hacer y sea buena comunicadora. Esto existe, hay muy buenas periodistas con muy buena formación en género, pero el trabajo debe ser un trabajo colectivo, consensuado, para generar reglas, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo creo que la verdad que son todas felicitaciones. No hay más preguntas aparentemente, simples comentarios, muy enriquecedora, excelente clase, excelente explicación. Así que bueno, Diana, no tenemos más que agradecerte, inmensamente agradecidos por haber podido escucharte y compartir 4 horas. La verdad que de exposición, sin interrupciones. No puedo más que decirte que una genia, una filósofa argentina, que nos da muchísimo orgullo y de haberla tenido y compartido en esta diplomatura. Bueno, gracias a ustedes. Realmente para mí es una gran alegría compartir esta experiencia. Deseo que pueda continuar y terminar de la mejor manera, que sea un éxito. Y bueno, y que otras diplomaturas, como la diplomatura en feminismos, que también de la Universidad del Chaco Austral, también tenga el mismo éxito que han tenido ustedes, extraordinario
con esta diplomatura en diversidad. Es una gran intervención, yo creo que abrir este tema al debate y abrirlo al debate en Latinoamérica, donde hay otras desigualdades, además de las desigualdades de género, me parece que requiere este enfoque especial y me da mucha alegría haber podido compartirlo con ustedes. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a vos, y realmente es esto, la comunicación y la capacitación es lo que está haciendo falta, y este es el camino, así que te agradecemos muchísimo, y bueno, te despedimos, y quizás en próximas oportunidades podamos volver a encontrarnos en este camino. Muchísimas gracias, Diana, gracias a todos. Hasta pronto. Damos por terminada hoy entonces la cuarta clase de esta Diplomatura de Perspectivas de Géneros y Diversidad. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao.